Buenas noches, ingeniero. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo vamos? Les agradezco ahí el escrito del nombre y el código en el chat. Y una cosita adicional, yo me imagino que ya para hoy miércoles, seguramente con sus docentes ya han tenido encuentros y de pronto les ha tocado firmar un acta de socialización de un tema específico. Ya les tocó a todos. Sí, señor. En algunas. ¿Sí? Sobre eso, pues bueno, para no perder, digamos, tiempo en sentido de esa socialización, se las resumo rapidito, pero sí voy a requerir de pronto que hagan lo mismo que hicieron en esa. Les voy a enviar ahí al grupo de WhatsApp el PDF de la lista de asistencia, ¿sí? Con la fecha de la semana pasada y por favor para que hagan su firma digital. Pues ya creo que ya todos entonces deben saber cómo se hace y o es el caso ya la tienen hecha. Si alguno tiene alguna duda, igual me pregunta y rapidito le explico cómo es que se hace la firma digital. Por orden de lista y no la vamos quitando.
por orden de lista y nos la vamos rotando. Sí, pues ustedes sí, pues se organizan, digámoslo así. Si quieren lo hacen por orden de lista y pues la cuestión es que sí les toca, según el que vaya firmando, avisar de que ya está listo, de que ya lo firmó. Listo, ya les envié ahí al WhatsApp la lista de asistencia en PDF. Entonces les agradezco. Y listo, vamos a iniciar clase. ¿Qué era lo que tenían que buscar para hoy? ¿Qué habíamos quedado de que investigaran? Las tablas de dosificación Y Hola, rendimientos. pelotita. y los porcentajes de esponjamiento. Las porcentajes de esponjamiento y qué más. Las tablas De dosificaciones. de dosificaciones y la tabla de lo de desperdicios y rendimiento. Ok.
Bien, entonces la vez pasada estábamos viendo precisamente todo lo que tenía que ver, más o menos entendiendo lo de las excavaciones y qué pasaba con eso al momento de ya estar haciendo una cimentación. Hablamos del concreto de saneamiento, que hay que tenerlo en cuenta en esas medidas, sobre todo cuando ya viene lo que viene es concreto reforzado, ¿sí? Y se nombró algo específicamente del abundamiento o esponjamiento. Es un porcentaje que depende del tipo de suelo, ¿sí? Y pues sobre eso debían hacer la consulta. Entonces, ¿qué encontraron específicamente de eso? Coméntenme. Sobre el abundamiento, ¿qué encontraron? O esponjamiento. Profe, pues hay unos valores para cada tipo de suelo. Ajá, Sí, Por ejemplo, encontré que para arena y grava limpia entre 1,07 a 1,15. ok, Tierra y grava limpia entre 1,09 a 1,18. La capa vegetal entre 1,11 a 1,20. Tierra común 1,20. Marga arenosa 1,18. Marga arcillosa 1,25. Tierra margosa 1,20. Lodo de 1,24 a 1,35. Arcilla con arenas y gravas de 1,30 a 1,45. Arcilla blanda y densa de 1,35. listo. Ponle cuidado. ¿El resto también encontraron esa información o qué encontraron adicional? yo por ejemplo encontré la misma. O sea, los mismos valores. Sí. Y de hecho, pues de pronto les varía en algo uno que otro valor, depende del texto o la tabla que hayan logrado encontrar. Pero en general es Profe, eso. Y ahora, sobre eso, ¿entienden qué significa específicamente ese abundamiento? Más o menos lo tratamos la vez pasada respecto de entender de que cuando se excava algo, allá en el suelo, ¿sí? Tal cual como lo encontramos, pues obviamente él está como quien dice compacto. ¿Por qué está compacto? Está compacto naturalmente, es decir, por todas las capas naturales de estratos que tengan encima o digamos, la misma superficie se ha encargado de generar esa compactación por ya sea digamos, lo que recorra por encima de esas zonas y pues esos mismos pesos propios han generado de que esté compacto, es decir, de que se comporte más denso. Entonces, cuando se saca, cuando se excava, realmente lo que hace es como bien dice, uy, descansé. Entonces, se expande un poquito. Entonces, ¿para qué es eso? En general, ¿ustedes para qué creen que puede servir esa información? profe, es como el valor que aumenta al hacer el movimiento de ese suelo. Entonces, eso se tendría que tener en cuenta al momento de tener ese material. Se debe tener en cuenta, por ejemplo, ¿en qué? Para hacer rellenos, por ejemplo, ¿o no? Ujú. Entonces resulta y acontece que así como encontraron esos porcentajes de aumento, de expansión, de abundamiento de los suelos, ¿sí? También existe lo que habíamos tratado un poquitico respecto de los porcentajes de compactación. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sí necesitamos de verdad saber qué tanto excavamos y nosotros lo podemos sacar específicamente por las medidas normales de los volúmenes que podemos sacar con formas geométricas, ¿sí? Fórmulas sencillas. Podemos determinar volúmenes. Pero resulta y acontece que una vez se saca de donde estaba específicamente, entonces él se agranda. ¿Qué tanto? Según el tipo de suelo. Entonces, más o menos hay que saber qué tipo de suelo es, o por lo menos, digamos que en un caso de un ejercicio numérico típico, pues obviamente yo les tendría que decir, trabajen con porcentaje de abundamiento de tanto, o les digo simplemente el suelo.
se supone que ustedes pueden encontrar fácilmente esa información de qué tanto se abunda. Ahora, listo, se abundó. Supongamos que ese terreno, que ese suelo, de verdad nos sirve. ¿Para qué nos sirve? Para una vez que hemos ejecutado la obra de construcción, pues necesitamos de que todo lo que queda alrededor, en la parte de abajo, lo que tiene que ver con cimentación, pues quede de nuevo lleno. ¿Lleno de qué? Precisamente de un material que nos sirva. Para el caso, el material, si este nos llega a servir, el mismo material de excavación, entonces simplemente lo vamos a ubicar y lo tendremos que compactar. Entonces esa compactación, de nuevo, siempre se hace por capas. Entonces, ¿qué pasa? No es exactamente de una vez restar lo que teníamos de la medida. Ya les muestro el SketchUp de nuevo, del que estábamos mirando la vez pasada. No es lo mismo simplemente a manera de medidas, de cálculos de volumen por figuras geométricas, determinar de que todo lo que saqué de allí es exactamente lo mismo con lo que voy a rellenar, simplemente restando el volumen de lo que he construido, de lo que he desarrollado con otros materiales, ¿sí? Para el caso, pues lo que tiene que ver con vigas de cimentación en concreto, zapatas y demás, ¿sí? Entonces, no es solo eso. ¿Por qué? Porque resulta que acontece que como se abundó, realmente él está un poquito más grande. Entonces, no es de una vez esa diferencia. Adicional de eso, nosotros como lo compactamos, entonces necesitamos también saber porcentajes de compactación. En la clase anterior les nombraba precisamente que eso tiene que ver directamente con el tema de compactación de suelos, que todos lo vieron o lo están viendo para el caso. Y siempre es un porcentaje. Entonces, ¿un porcentaje de qué? Normalmente de realizar el ensayo de Proctor modificado, es decir, el ensayo de compactación propiamente dicho, y generar de la curva de compactación, recordemos eso, vamos a escribirlo por ahí como para que lo tengan en cuenta, de qué es lo que estamos hablando ahí. Ingeniero, eso lo de compactación es el mismo índice de contracción, No, para nada, ¿no? absolutamente, totalmente diferente. No tiene nada que ver. Ah, porque como en la tabla aparece como de esponjamiento y de contracción. No, y ya les explico, pues ya que tocó el tema, ya les explico específicamente a qué se refiere eso de contracción. Ah, listo.
Entonces, ¿qué es la cuestión de la compactación? La compactación no es más, y ahí sí es el caso de que no lo han visto, por lo menos aquí lo recuerdan. Simplemente es determinar cuánto es el gamma seco máximo, es decir, el peso unitario o peso específico seco máximo de un suelo. ¿Con qué se determina eso? Con el ensayo de Proctor o Proctor modificado. ¿Y qué se hace? Es un ensayo donde utilizan unos anillos especiales para contener un terreno y simplemente con un dispositivo, el dispositivo de Proctor o Proctor modificado, es como una especie de martillo cilíndrico y simplemente se deja caer desde la parte de la base cuando se eleva hacia arriba un pistón. Entonces se deja caer y se genera por aceleración de la gravedad una fuerza dinámica. En general, toda compactación requiere precisamente de eso, de un elemento dinámico, de un elemento mecánico que genera algo dinámico, es decir, que a punta de movimiento, ¿sí?, se pueda compactar. Entonces, nosotros con un contenido de humedad, después de generar cada punto de esos con los ensayos de laboratorio, es decir, al mismo terreno se le van haciendo varias veces los ensayos y en esos ensayos, dentro de esos anillos específicamente, se llena con material, pero se va llenando por capas, por capas. Entonces, específicamente, con estos dispositivos, estos son precisamente lo que les hablo del martillo y simplemente esta parte, la parte final, es la que dentro de estos anillos va a quedar, digamos, haciendo contacto con la capa del suelo que se esté analizando. Estos cilindros son con los que nosotros hacemos esos ensayos. ¿Y qué pasa? Con este pistón se eleva justo hasta que llegue aquí a la base y simplemente se suelta, se deja caer. Entonces, al estar en posición vertical, ese elemento pues tiene una aceleración de la gravedad y empieza a generar una compactación, es decir, empieza a aplastar el suelo que se encuentra allí, ¿sí? Entonces, obligatoriamente, para generar cualquier compactación, es necesario tener contenido de humedad. Es decir, ustedes nunca van a poder compactar cualquier cosa, así sea una obra grande o pequeña, ¿sí?, sin poderle echar algo de contenido de humedad. Es decir, nosotros nunca vamos a generar, nunca
compactaciones de un suelo o de un terreno que esté seco. Obligatoriamente hay que agregarle contenido de humedad para poder generar una compactación. Ningún terreno seco se puede compactar. Entonces, sobre esa premisa, pues el ensayo lo que hace es eso, es simular lo que ocurriría con la compactación. ¿Y con qué se puede compactar? Ah, bueno, se puede compactar con diferentes, digamos, equipos o maquinaria según sea el caso. Por ejemplo, lo que es el vibrocompactador rana, el cangurito, ya los muestro. Entonces, dependiendo de la obra, por ejemplo, aquí vemos, normalmente es un compactador, ¿sí? Él tiene un movimiento específico y por ejemplo, obviamente ustedes mirarán las dimensiones de ese equipo, de esa máquina, y pues no es muy grande, no es muy voluminosa y de hecho no tampoco genera demasiada vibración o demasiada compactación sobre el terreno. ¿Para qué sirve? Por ejemplo, cuando se están haciendo mantenimientos de redes, ya sea hidráulicas o de gas, normalmente este es el equipo que se utiliza.
Eventualmente, si se tiene de pronto algún reparcheo, alguna pavimentación de algo muy pequeño o una pequeña zona de, digamos, de caminaría, de andén, donde obligatoriamente así sea un andén que solamente pase, digamos, tránsito peatonal, igual requiere y necesita de compactación. Entonces, se pueden utilizar estos que se conocen como venitines, ¿sí? Pequeños rodillos, algunos son manuales, o estas que son las comúnmente conocidas como ranas, las ranas, ¿sí? Estos elementos, pues normalmente para lo que son, digamos, áreas pequeñas de aplicación de lo que es la compactación. Ya para áreas más grandes, pues tenemos el vibrocompactador de rodillo, hay compactador simplemente, no necesariamente tiene que ser vibrocompactador, es decir, no genera un movimiento, sino solamente con el peso de su rodillo. Existen otros que son, por ejemplo, pata de cabra, ¿sí? Hay de llantas también, pero todos esos elementos, esa maquinaria, pues primero ustedes la van a aprender muy bien en lo que tiene que ver con la asignatura de maquinaria de equipos. Y pues dependiendo del tipo de proyecto, uno tiene sí que saber de pronto a qué equipos tiene uno que hacerse. Es decir, ya sea alquilarlos o comprarlos. Normalmente se alquilan, ¿sí? Porque digamos que el tener siempre maquinaria, aunque es muy bueno, usted pues tendrá que asumir todo lo que significa mantenimientos y muy seguramente no la tendrá todo el tiempo manejando. Es decir, también generará algún trabajo de alquiler, pues para poder aprovechar precisamente ese equipo en general. Entonces, esto simplemente con ese contenido humedad, es decir, antes de que venga todo esto, tuvieron que haber rociado agua. ¿Con qué? Puede ser con un camión cisterna, perfectamente. ¿Qué tanta agua? Según también lo que nos diga esta condición. Nosotros con este ensayo de laboratorio, nosotros vamos a obtener puntos para poder generar esta gráfica, ¿sí? Esa curvita. A raíz de varias veces que se le hagan ensayos con cierto contenido de humedad, se va a obtener por alguna formulita específica, que para el caso es esta. Ingeniero, creo que no está compartiendo pantalla. Uy, qué pena. Uy, ¿por qué se valió? Entonces, de lo que estaba hablando específicamente, tiene que ver precisamente con los compactadores. Entonces, esta es la curva que se genera precisamente utilizando este tipo de ensayo de laboratorio, ya sea el Proctor o Proctor modificado, ¿sí? Con este elemento es que se genera la acción dinámica para poder compactar, pero obligatoriamente tienen que tener contenido de humedad ese suelo. Estos equipos que hay por acá son los que nos sirven para compactaciones, digamos, que no sean tan fuertes. Entonces, por ejemplo, ¿para qué? Para pequeñas zonas de reparcheos, para cuando se utiliza de pronto este cangurito para lo que son las reparaciones específicas de poca área, ¿sí? De cuando se hacen cambios o mantenimientos de redes hidráulicas o o de gas por lo general. A veces sanitarias, pero resulta que las sanitarias por lo general sí ya requieren estos equipos más grandecitos por lo menos, puesto que están más enterradas. Entonces requiere ese tipo de equipos. Y esta que es la rana, que es muy común en la construcción de edificaciones, ¿sí? Casi siempre es este el que van a tener cuando estén en edificaciones. A no ser que el área sea muy grande y para ese caso entonces se utilizará el compactador o hidrocompactador, normalmente el de rodillo, ¿sí?
Entonces, ¿eso de dónde sale? Simplemente de que el gamma seco, el peso unitario o peso específico seco es igual al gamma del agua, del suelo, ¿sí? El que tiene, digamos, todas las fases, la fase sólida, la fase líquida, fase gaseosa, es decir, cuando está parcialmente saturado. ¿Por qué? Porque aún